Hoy, martes 25 de septiembre, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para desarrollar el programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buena. Hoy 25 de septiembre, lógicamente tenemos que hablar de el aniversario, 40 aniversario del golpe de Estado a la democracia. 40º. Se dice que el golpe de Estado a Bosch. Yo prefiero decir que fue el golpe de Estado a la democracia. Realmente, después de 32 años de dictadura, que el pueblo dominicano ejerciera de manera ejemplar el derecho al voto, que se fuera al traste ese ejercicio democrático por la intransigencia de sectores y la impaciencia también por llegar, de sectores que no se conformaban con que el Partido Revolucionario Dominicano hubiera logrado el triunfo que logró frente a Unión Cívica. Y ahí se confabularon gente que vino de fuera y gente que estaba aquí en la República Dominicana. En aquella época había una visión muy estrecha y muy maniqueísta también de la realidad dominicana. Todo lo que venía de fuera era bueno y todo lo que se quedó aquí era malo. Ya la experiencia que hemos tenido nos dice que no es así. De afuera vinieron muchas cosas malas, al extremo de que muchos de los que vinieron de fuera, partidos que vinieron de fuera, se confabularon para matar la democracia dominicana que nacía. Y además hubo muchas mañas que se aprendieron fuera de aquí, porque el mundo se mueve en torno a lo que podemos llamar la ley del péndulo. Falta de democracia, exceso de democracia. Falta de democracia, exceso de democracia. Pasando por los puntos intermedios, cuando todo el mundo se siente bien. Cuando hay exceso de democracia, la gente añora el orden. Porque cuando hay exceso de democracia, o sea, mejor dicho, no hay exceso de democracia. Cuando hay exceso de libertad, cuando hay libertinaje, cuando hay anarquía, como la que nosotros estamos viviendo, entonces la gente añora el orden. Cuando el orden llega, todo el mundo se siente bien, hasta que el exceso de orden, que va caminando en el otro extremo hasta llegar a la falta total de libertad, hace que la gente añore la libertad. Entonces viene la lucha por la libertad, para volver otra vez al otro extremo. Desgraciadamente no aprendemos, pero esa es la experiencia de casi todos los países latinoamericanos, para no decir todos. De modo que hoy yo quiero sacar un episodio poco conocido. Aquí hay en la prensa un reportaje en el Listín Diario donde se recogen las opiniones de uno de los principales consejeros del presidente Kennedy, George Ball. Y George Ball, según el recuento que se comienza a publicar ahí a partir de hoy, creo que son 5 partes, tenía una pésima opinión de Bosch. Bueno, pero igual podemos nosotros formar una pésima opinión del señor George Ball y de muchísimos gobernantes norteamericanos también. Sobre todo el señor Lyndon Johnson, que fue el que nos mandó la intervención militar en 1965 y que estuvo aquí en la República Dominicana en la toma de posesión de Bosch. Pero decía ese señor, George Ball, que Bosch no tenía, dice, no me parece un comunista, sino un estúpido pedante antiamericano obstinado en reformas sociales inalcanzables. ¿Y quién le ha dicho a él que eso es inalcanzable? Estamos condenados a no salir de la condición de pobreza y de atraso y de tercermundista, porque ese señor representante de la plutocracia, ya no solo norteamericana, sino mundial, había estimado que todo eso es inalcanzable. Bueno, pues sí es alcanzable. Y algún día lo vamos a ver. Vamos a ver, como también vamos a ver que esa mentalidad, como la que ahora mismo se manifiesta en la actual gestión de gobierno, en lugar de llevar al pueblo norteamericano hacia su mejor condición de vida, que hay mucha gente buena en la sociedad norteamericana,
pero también hay mucha gente que tiene por delante el Dios del dinero, que por cierto hay un artículo muy interesante de un haitiano que está viviendo aquí en la República Dominicana, y yo vi este espacio pagado, el dinero manda. Si yo no estoy mal informado, creo que este señor llegó a ser presidente de la Cámara Dominico-Israelita, pero él es haitiano, él es comerciante, tiene, parece que un cierto tiempo aquí en la República Dominicana, pero vale la pena leer eso, el dinero manda. De todas maneras, yo lo que le quise traer fue este otro episodio. Tiene la misma fotografía adelante en el libro de documentos que sacó Bernardo Vega, aprovechando que era embajador dominicano en Washington, y entonces él ha estado editando todos estos documentos. No es que eso lo convierta a él en ningún historiador, pero nos hace el servicio de poner a nuestro alcance documentos que de otra manera no podríamos alcanzar, tendríamos que viajar entonces a Estados Unidos y hacer toda la voltereta que hay que hacer para alcanzar los archivos del Departamento de Estado. Aquí está el recuento de la entrevista que el profesor Bosch tuvo con Kennedy, siendo Bosch presidente electo. ¿Y por qué lo considero interesante? Porque Bosch fue en este momento, en esa entrevista, a plantearle a Kennedy que el Consejo de Estado le había entregado a la ESO Standard Oil la autorización para establecer la refinería dominicana de petróleo en el suelo dominicano. Y aquí está el relato, este es el acta, las notas que se tomaron de la reunión, y se ve cómo Bosch le presentó a Kennedy la necesidad que él tenía de dejar sin efecto esa decisión. Kennedy le preguntó qué pensaba hacer y le contestó que iba a conversar con los ejecutivos del Standard Oil, dice, a pesar de su inflexible actitud, y el presidente Kennedy le preguntó el nombre de la compañía norteamericana que había presentado otro plan, ¿no?, para hacer un complejo químico industrial, y Bosch le comunicó que era la Meissner Corporation de Chicago. Dice aquí, el presidente Kennedy externó su preocupación acerca de los efectos dañinos de la posible nulificación del contrato del Standard Oil sobre futuras inversiones privadas desde los Estados Unidos. Eso le estaba diciendo que le iban a hacer una mala atmósfera. Sugirió que el doctor Bosch, aquí le dice el doctor, se reuniera de nuevo con el Standard Oil y les explicara claramente la situación. Dijo además que podría ser aconsejable que un grupo independiente como el grupo de administración Nethen, que es la Robert Nethen Associates, analizara cuidadosamente el problema en su conjunto para determinar si el contrato es justo y equitativo. Señalando las dificultades que han surgido en una situación similar en Turquía, el presidente se refirió a las implicaciones de la enmienda Hickenlooper, la cual produjo fuertes presiones en el Congreso en dicho caso. Le aconsejó al doctor Bosch que eligiera un grupo consultor, no necesariamente de los Estados Unidos, para que estudiara la situación, y si se encontraba que el contrato era injusto, o sea, una especie de arbitraje, él, o sea, el presidente, podría estar en disposición de discutirlo con el Standard Oil. O sea, él se ofreció para intervenir, porque él sabía que los petroleros tienen los juegos pesados. Y si no, nada más hay que ver la situación que le han hecho a Chávez. Chávez ha sobrevivido providencialmente, porque estuvo destituido. Pudo volver al poder gracias al apoyo que tenía dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahí está luchando contra todo lo que le viene arriba. Ahora acaba de denunciar que, como realmente es, que el complot para matarlo no viene de aquí, sino viene de donde está la plutocracia petrolera transnacional. Entonces le terminó diciendo el presidente Kennedy a Bosch, el presidente notó que de lo contrario, el doctor Bosch o el profesor Bosch y los Estados Unidos serían presionados y empujados por diferentes grupos para que no se lograran resultados concretos satisfactorios. Eso fue una voz de alerta que Kennedy, de buena intención, le dio al profesor Bosch, que parece que no captó. Para mí, ahí fue donde se determinó que a Bosch había que derrocarlo, porque esos son los juegos del petróleo. Esa es mi opinión. Vamos a ver, amigo Roger. Yo quiero acotar lo siguiente, en adición a eso, que
en lo que este titular señala, que es un juicio de valor que emite el señor Ball sobre la personalidad de Bosch, son este tipo de valoraciones que se hacen en los círculos políticos de Washington sobre nuestros políticos en América Latina, a conveniencia de los intereses que estos políticos puedan estar representando. Al leer usted ahora los documentos y la transcripción de la entrevista de Bosch con el presidente Kennedy, queda claro que esta valoración tiene una vinculación estrecha con los resultados de esa entrevista en función de que Bosch pareció no reaccionar al consejo que el presidente Kennedy le dio. Y de ahí es que este señor entonces evalúa a Bosch como un individuo incapaz para gobernar, de acuerdo con lo que ellos tienen como estándares para ser buenos gobernantes. Hay que tener presente que a Bosch lo destituyen en septiembre, claro, y a Kennedy lo matan en noviembre. Exactamente. Quien reconoce al gobierno ilegal del triunvirato es Johnson, el mismo que después mandó a la tropa aquí en 1965 para aplastar el retorno a la democracia. Entonces parece ser que no solo Bosch no era apto para gobernar, sino el presidente Kennedy tampoco. Bueno, pues tú sabes que el presidente Kennedy chocó con los grandes intereses sobre todo de la plutocracia, ¿no? Y chocó también con el gran negocio de la seda, ¿verdad? Correcto. Y eso determinó una situación muy tirante. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y venimos. Bien, vamos a ver, amigo Roger, el tema que tenemos rápidamente. La autovía del Coral, los negocios inmobiliarios de Punta Cana. Bueno, usted sabe que eso tiene que ver con un proyecto que ahora está en el Congreso, requiere el Congreso, financiar eso con una especie de emisión parecida a los bonos soberanos para financiar la autopista del Coral, pero eso va derechito a los 64 millones de metros cuadrados que compró el señor Tequila ya en el 67. Y ya no son tantos porque lo han ido vendiendo, pero les queda mucha tierra. ¿Y por qué no financian la autopista ellos ahí? Estos no son los que se van a beneficiar de eso. Absolutamente, eso tiene toda la lógica. Yo lo que no entiendo es cómo es que nosotros vamos a seguir soportando un Congreso que funciona con esa mentalidad. Porque definitivamente que ahí no tenemos nada que buscar con la inversión del dinero de los contribuyentes para beneficiar negocios inmobiliarios. No, fíjense que el turismo tiene un ingrediente muy fuerte de negocio inmobiliario y sobre todo lo tiene más cuando usted compra tierra para venderle lotes a los que realmente vienen a invertir. Entonces, eso no se puede financiar con dinero de contribuyentes, definitivamente que no. Sí, y como ya desapareció en nuestro país aquella ley de plusvalía que existía en una ocasión, en donde cuando las inversiones se hacían, y no se aplicó. De los beneficios de esta inversión que hiciese el Estado, no iba a recuperar absolutamente nada. Pero no se aplicó. No se llegó a aplicar. Y eso era de las cosas de Juan Bosch, del gobierno de Don Juan. ¿Para qué más tenemos ahí? Los haitianos, un conflicto inevitable. Haitianos violan dama en Licey con violencia. Y también tenemos que haitianos y militares se enfrentan en Santiago. Bueno, esta información es vieja, es de agosto 29. Yo la tenía guardada porque en esos días no teníamos programa, pero teníamos que traerla a la consideración de ustedes. Esto que el recuento que se hace aquí, en esa información del Listín Diario, sencillamente es algo que no se podía ni pensar. Oigan esto, una hermana del corresponsal del Listín Diario en La Vega, Ubaldo Solís, fue raptada, violada, herida
y golpeada por un grupo de haitianos que irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada mientras dormía junto a su madre de 80 años en la sección Licey de ese municipio. Solís dijo que el estado de su hermana Maritza Solís, de 37 años de edad, es delicado, y según manifestó, su hermana dormía junto a la madre de ambos, María Ureña, cuando a las 2 de la madrugada de este jueves unos haitianos rompieron una ventana y se introdujeron al interior de la casa. Sostuvo que los extranjeros le colocaron a su pariente un cuchillo en la boca, la hirieron, la golpearon y luego la raptaron para posteriormente violarla y sigue. Entonces viene otra información, que ya sí es más reciente, que es del martes 23 de septiembre. Haitianos y militares de República Dominicana se enfrentan en Santiago. Léete lo que dice ahí. Un grupo de haitianos y varios militares dominicanos se enfrentaron ayer a disparos y pedradas en Santiago después de que agentes intentaran detener a los extranjeros para averiguar su estatus migratorio. El hecho ocurrió en el complejo deportivo La Barranquita de Santiago cuando las autoridades de migración aprovecharon la celebración de un partido de fútbol. El subdirector de migración de Santiago, Sabat Burgos, dijo que los militares no tuvieron otra alternativa que disparar contra los haitianos, quienes a su vez lanzaron piedras a los militares. Hubo disparos porque ellos lanzaron piedras, aseguró Burgos, y dijo que lo único que se les pidió a los haitianos fue la documentación para probar si ellos están legalmente en el país. Burgos defendió la actuación de los militares y advirtió de que todo el que esté en el país sin tener residencia ni visa de paseo o permiso de trabajo, lo vamos a sacar y luego a repatriar. Dijo en declaraciones a CDN, según las autoridades dominicanas, solo en la segunda quincena de agosto, 1.228 haitianos indocumentados fueron repatriados. Bueno, pero esto estuvo precedido por otra situación de la cual no pudimos a tiempo tomar el recorte, y es que hubo un grupo de haitianos que hace un par de semanas atrás intentaron secuestrar a los inspectores de migración de la zona norte, ahí mismo. Un grupo a secuestrar a los inspectores de migración. Ya les hemos dicho, todos los que de alguna manera o participamos de Unión Nacionalista o sencillamente tenemos el sentimiento nacionalista y patrio en nuestro corazón, que estamos muy mal gracias a que este gobierno se ha hecho corresponsable y cómplice de esta situación que estamos viviendo. Porque ese esfuerzo que se está haciendo ahora está bien orientado, pero es sumamente limitado. Sacar de aquí 1.200 haitianos no resuelve el problema. Cuando dan la vuelta y entran prácticamente por el otro lado, por donde lo sacaron por acá y entran por allá. Entonces, definitivamente, aquí vamos a un conflicto. Por eso lo hemos llamado el conflicto inevitable. Y esas agresiones que ya se están manifestando se producen con el sentimiento de impunidad con que ellos se sienten aquí. No sintomática. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos van a empujar o hasta dónde nosotros nos vamos a dejar empujar. Eso está muy mal, está muy mal. Para entonces después tener que remediar. Vamos a ver ahora en la los crisis que nos eléctrica quedan. Y soberanía. La oposición del FMI a la negociación con Unión Fenosa. La oposición del Banco Mundial a la recuperación de la distribución eléctrica por el Estado. La oposición del BID a las transferencias del crédito otorgado a Edesur y Edenorte y los préstamos del BID en el negocio eléctrico. Bueno, fíjense, ahora resulta que cuando el gobierno se decide en una negociación pésima, en donde está recuperando algo, pero se lo está dejando por 12 años a la Unión Fenosa, eso está jalado por los moños, porque es sencillamente una forma de engañar a la opinión pública, diciendo nosotros estamos actuando de manera patriótica y estamos recuperando esto que es nuestro. Pero se lo estamos dejando 12 años y entonces le vamos a pagar y además le vamos a poner como garantía lo que nosotros vamos a seguir pagando, nosotros los clientes, o sea, los esclavos de Unión Fenosa. Bueno, punto uno. Punto dos, ese acuerdo les reconoce a Unión Fenosa la propiedad de las plantas de Palamar y La Vega. Pero resulta que, y aquí están los documentos,
donde el propio BID dice que el prestatario de esos préstamos son las empresas EDE Norte y EDE Sur. De modo que si las empresas que van a garantizar el repago de eso son EDE Norte y EDE Sur, no se entiende cómo es posible que las plantas sean únicamente de Unión Fenosa, porque además esas plantas se instalaron haciendo uso de una facultad otorgada por la ley a las empresas mixtas distribuidoras de instalar hasta un 15% de la capacidad de generación en fin, dedicarse a las empresas distribuidoras, lo cual estuvo muy mal, pero está en la disposición. Pero está otorgada a la empresa mixta donde el Estado tiene un 50%. Entonces Unión Fenosa coge el dinero a nombre de la empresa, hace uso de una facultad que está otorgada a la empresa mixta y usa el dinero para construir 2 plantas a nombre de Unión Fenosa y el Estado se lo va a reconocer ahora. Oh, pero por favor, ahora desde luego comienzan a salir muchísimas voces. Ahí están las protestas del Fondo Monetario Internacional, pero antes se había pronunciado el BID de manera renuente, no quería reconocer los argumentos del gobierno, decía que no veía por qué el Estado estaba actuando. El BID no veía, pero se estaba pronunciando desde el Congreso, a donde el señor representante del BID estaba instalado hablando con los legisladores dominicanos para que pasaran las medidas que van orientadas a la privatización del agua. Porque esa empresa AAA que está ahí instalada, pasando las facturas de la CAS, está haciendo lo mismo que Unión Fenosa hizo durante 2 años y pico en esa CDE, tomando todas las informaciones que quería y necesitaba para apoderarse de la empresa cuando llamaron a licitación. El solo hecho de haber estado sentado ahí como asesor debió ser suficiente para descalificarla en una licitación. Lo que pasa es que todo eso fue algo amañado, de lo cual tendrán que responder Leonel Fernández, Antonio Isaconde y todos los demás miembros de la CREP en su momento. Mientras tanto, nos han dicho que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Definitivamente nos resulta insuficiente el tiempo de media hora. Pero bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana. No, hasta mañana. Perdón, hasta mañana y volveremos, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego.